La guerra no tiene por objetivo ser ganada. Su objetivo es continuar. La guerra la hacen los dirigentes contra sus propios ciudadanos y tiene por objeto mantener intacta la estructura misma de la sociedad. Así se expresaba el Gran Hermano en la película 1984, basada en el libro del mismo nombre de George Orwell. Ya conoces las noticias, el programa en el que se explica lo que no te cuentan, para entender la verdad que se esconde bajo toneladas de información oficial. Un podcast de la red pabellonauricular.com, con Pedro, @elojoqueves. Bienvenido o bienvenida a Ya conoces las noticias, el programa en el que te hablamos de lo que corre bajo las noticias que nos cuentan, lo que permite explicar de forma sencilla aquello que con la versión oficial no se termina de entender, el podcast donde escuchar lo que se oculta, un programa de la red pabellonauricular.com. Yo soy Pedro, el ojo que ves en Twitter, y hoy vamos a ir de Guernica a Bagdad buscando la guerra que conviene. pabellonauricular.com, red de podcasting. Imaginaos las guerras como grandes platós de televisión donde las grandes cadenas, los periódicos y las radios de medio mundo tienen enviados especiales o corresponsales. Lo que ocurre es lo que cuentan que ocurre, quedando la mayor parte de la realidad oculta porque nadie la cuenta. Como se suele decir, la primera víctima de una guerra es la verdad. Veréis qué historia tan bonita os voy a contar. Una historia que nos lleva desde un idílico día de feria en la Vizcaya profunda a una noche de tensión en la Bagdad de los cuentos de la 1001 noches. Pasadas las 1000 primeras, la noche 1001, medio planeta se mantuvo despierto viendo un montón de fuegos artificiales en el cielo iraquí. Pero no eran de artificio los fuegos, eran de verdad. Y lo que veíamos era solo la estela de fuego y humo del combustible de los 100 misiles Tomahawk lanzados desde barcos estadounidenses en el Golfo Pérsico y en el Mar Rojo. Era la primera noche de ataques aliados en la Guerra del Golfo, versión 1. Ahora bien, no nos engañemos. Aquello fue un espectáculo televisivo. Si algo fue un espectáculo televisivo. En aquel momento la CNN pasó a ser lo que hoy es, o al menos lo que ha sido durante años, gracias a sus cámaras y gracias a su famosa antena satélite, aquella que Peter Arnett nunca quiso prestarle a Alfonso Rojo para que éste enviara sus crónicas a El Mundo. Si pensáis que la Guerra del Golfo fue la primera vez que una guerra era lo que contaban los periodistas, en lugar de ser lo que es una guerra, no os vayáis tan lejos, o al menos no tan lejos geográficamente. ¿Pensáis que Guernica fue el bombardeo más terrible sobre población civil de la Guerra de España? ¿Acaso creéis que fue el primero? ¿O quizás el único? Sin duda todos hemos oído hablar del bombardeo de Guernica, un fenómeno mediático para su época, un fenómeno que de manera sublime el pintor malagueño Picasso reflejó en el cuadro del mismo nombre. Pero ojo, ese cuadro no iba a ser Guernica, ni iba a reflejar lo que reflejó. El fenómeno mediático bombardeo de Guernica terminó haciendo que el propio Picasso adaptara aquel cuadro que la guerra hizo que se convirtiera en todo un símbolo. Un cuadro que la República le había pedido para la Exposición Universal de París del 37 y que él terminó llamando Guernica y terminó utilizándolo, vamos a decir, para reflejar lo que había sido el bombardeo de Guernica, porque ya el bombardeo de Guernica estaba en ciernes de convertirse en un fenómeno mediático. Más allá del simbolismo de la villa foral vizcaína como lugar de poder y de derechos históricos del pueblo vasco, el fenómeno bombardeo de Guernica
tiene un elemento casual. Fue portada del periódico británico The Times, ya que su corresponsal, George Steer, se encontraba en Bilbao en la fecha del bombardeo. Era el 26 de septiembre del 37 y el señor Steer, que hoy tiene calle en Bilbao, se encontraba alojado en el Hotel Carlton. Los cálculos más exhaustivos realizados hasta la fecha hablan de unos 120 muertos en Guernica. Una desgracia terrible. Ahora bien, Durango, no muy lejos de Guernica, el 31 de marzo de ese mismo año, 6 meses antes, sufrió un durísimo bombardeo que costó la vida a unas 294 personas, víctimas civiles. Era la propia Euskadi, y ya habían ocurrido bombardeos en Eibar o en Irún, y en el resto de España también, en pueblos como Cabra, en Córdoba. Pero aquí estaba el corresponsal de The Times el día del bombardeo. Con este pequeño relato de hechos de nuestra propia guerra, quiero reforzar mi tesis, coincidente con el relato de George Orwell, de que la guerra no es algo que se hace para ser ganado, sino para que continúe. ¿Hay alguno de los que me estáis oyendo que no tenga la sensación de que, desde que tenemos memoria, las guerras se han producido una tras otra, sin solución de continuidad? Incluso la mayor parte de las veces se han ido solapando unas con otras convenientemente, como si un buen gestor de proyectos las estuviera enlazando. Parafraseando a aquel consejero de Clinton, ¿os acordáis? Aquel de la economía, estúpido, que luego, en fin, la frase se fue adaptando a es la economía, estúpido. Diremos la guerra, estúpido. Efectivamente, es la guerra. Traed madera, que también diría Groucho Marx en la película de los hermanos Marx en el oeste. Madera, madera y más madera para que el fuego del miedo arda en nuestras conciencias. Cuando el Big Brother dice lo de que el objetivo de la guerra es continuar, yo interpreto que es el miedo el que interesa. Un miedo que nunca, como ahora en nuestra historia, nos llevó a permitir retrocesos en nuestro sistema de libertades. Y si Google cambia nuestra libertad aparente por sus servicios increíblemente útiles y gratuitos, la guerra, en su formato clásico o en su más reciente formato de guerra contra el terror, nos hace más propensos, más proclives a ceder espacios de libertad, cambio de espacios de seguridad. Nunca antes hemos estado tan prisioneros estando aparentemente tan libres. Avances tecnológicos como televisores inteligentes que graban nuestras conversaciones, no me lo estoy inventando. Samsung tuvo que pedir disculpas y cambiar el sistema por el que el micrófono para reconocimiento de voz de una de sus teles enviaba conversaciones a otra empresa. Miedos tan intensos como verte envuelto en un atentado terrorista cuando viajas en el metro de tu ciudad camino del trabajo. Añadamos a esto tormentas víricas tan escandalosas como la gripe A, el ébola o el actual Zika, y el escenario de miedo y control es total. Podcastitos, trocitos de vida en podcast. Pero volvamos a las guerras, esas que no se quieren ganar, esas que se quieren mantener vivas. Las guerras ocurren como el terrorismo. Yo no estoy defendiendo aquí que eso no pase. Lo aclaro porque no es la primera vez que leo en algún foro o en algún chat aquello de que fíjate en el vídeo, fíjate bien, el policía es un actor, se ve claramente. Esto es una cosa que yo la leí en un foro, en un chat de Telegram, con motivo del asalto al supermercado Kosher en París. ¿Os acordáis? Aquel infausto días de terrorismo en el que al final se vieron unas imágenes en las que un policía era asesinado y rematado en el suelo. Me intentaban convencer de que era un actor. Yo no hablo de eso, de ninguna de las maneras. Yo creo que las cosas pasan y que tienen resultados devastadores sobre personas, sobre colectividades y sobre pueblos enteros. No es de eso de lo que va este episodio. Sobre lo que quiero llamar vuestra atención es sobre el hecho de que estas realidades son percibidas, en especial en nuestras sociedades, digamos, occidentales, no como verdaderamente ocurren, sino como quieren que las veamos y como quieren que las sintamos. Como si un gran realizador, un gran hermano, decidiera dónde pone el foco de la cámara. Quiero apelar a vuestro sentido crítico, sé que lo tenéis si estáis escuchando este programa, para que cada vez que veáis una imagen
o cada vez que leáis una información, o incluso cada vez que escuchéis una crónica, seáis capaces de abstraeros de lo obvio, de lo que nos ponen delante de los morros, y echar en falta lo que no está, aquello que los medios masivos no nos cuentan. Puede que ahí esté una buena parte de la respuesta. De hecho, es el objetivo de este podcast, una y otra vez. En el asunto de las guerras es literal. Os propongo un ejercicio para visualizar lo que quiero decir. Primero suponed que dejáis entrar en vuestra casa a un equipo de televisión para convertirla en un plató, como si fuerais los Osborne o Alaska y Mario Vaquerizo. ¿Pensáis que un experto en la materia podría hacer programas diversos con las imágenes que se captan, en los que las conclusiones de un espectador fueran distintas? Quiero decir, en una versión, vuestra hija parecería una perezosa inmadura que no os respeta. En otra, el padre de familia podría parecer un hombre ausente que no se implica en la vida de la familia y la hija de antes sería una víctima de ese abandono. Y en una tercera versión sería la madre, preocupada por las amistades de su hija, la que aparecería como una neurótica insufrible. Ya sé que acabo de llenar de clichés este podcast, pero quiero que se me entienda. Para conseguir lo que acabo de explicar, basta con elegir las imágenes adecuadas y excluir otras. Seleccionar diálogos concretos de la familia y evitar otros. La construcción de nuestra realidad y de la forma en que otros la perciben es un ejercicio de realización televisiva. Ahora imaginad que cuando veis un mago, durante el truco ocurren muchas cosas que no vemos. Bueno, no lo imaginéis, lo sabéis que esto es así, no somos niños. Muchas veces no pasa porque se nos hurte a la vista, sino porque ocurre demasiado deprisa mientras el prestidigitador llama toda nuestra atención a un punto distante de donde está ocurriendo lo importante. Y así vemos cómo desaparece la carta o cómo el artista saca un conejo de la chistera. Ahora está, ahora no está. Esto, quienes crean opinión, quienes dirigen instituciones, lo saben. Por eso se dispone de gabinetes de comunicación. Se diseñan políticas de opinión pública desde los equipos de los políticos. Guiller y yo, las charlas entre un niño en el final de su primera infancia y su padre. Un programa de la red de podcasting pabellonauricular.com. Cada jueves un episodio nuevo para ti, con Guillermo y Pedro. Ahora os pido un poco de atención para un hecho que confirma todo lo que estoy diciendo y que supuso el principio del fin en la credibilidad de los medios tradicionales. ¿Os acordáis del fenómeno de los periodistas empotrados en los batallones aliados en la Segunda Guerra del Golfo? En la Guerra del Golfo versión 2. Los medios, sin apenas excepciones, aceptaron ser uno más en las tropas de asalto aliadas. ¿Hay acaso un mayor ejemplo de lo que no debe hacerse en una guerra? ¿Adoptar literalmente la visión de una de las partes contendientes? Aquel error repetido de los medios occidentales fue aprovechado por una desconocida cadena, Al Jazeera, una cadena que nace al amparo del gobierno de Qatar, pero que poco a poco se fue ganando la reputación de una televisión independiente, que lo mismo es vetada por los Estados Unidos tras aquella Segunda Guerra del Golfo, como despierta las iras del gobierno saudí por las críticas a la monarquía absoluta. Fijaos lo que decía Mary Colvin, reportera del Sunday Times. El periodismo de guerra sigue consistiendo en lo mismo que en la guerra de Crimea, aunque la tecnología haya evolucionado. Hay que ir al sitio, ver lo que pasa y contarlo. No puedes obtener esa información sin estar ahí, en el lugar donde tirotean a la gente y en el lugar en donde pueden matarte. Y alguien puede decir, bueno, pero los periodistas que fueron empotrados con las tropas aliadas en la Segunda Guerra del Golfo estaban ahí, contaban lo que veían, incluso podrían haber muerto. Ya, lo que pasa es que los que murieron, como Couso, no estaban empotrados en las tropas aliadas. Estaban enfrente. Estaban con el ángulo correcto para ver lo que las tropas aliadas estaban haciendo. Hay que estar ahí en medio, no conviviendo con uno de los lados de forma acrítica y fomentando el espectáculo. Y aquello fue un verdadero espectáculo. Tú cogías el periódico cualquiera de los de Vocento y había una periodista, Mercedes Gallego, si no recuerdo mal, allí empotrada. Cogías El País, lo mismo. Cogías el otro, lo mismo. Estaban todos del mismo lado. No dudo de la profesionalidad de esos periodistas. Lo que digo es que de entrada la decisión ya estaba viciada. Estaban junto a uno de los lados.
¿Por qué? Porque partíamos del principio de superioridad moral de que el nuestro era con seguridad y de manera absolutamente acrítica el lado adecuado y el otro era el lado equivocado, el lado corrupto, el lado asesino, el lado sátrapa. Que no digo que no lo fuera, no digo que no lo fuera. ¿Y cómo ha evolucionado la guerra en el periodismo español? Pues una anécdota con cierto sentido de la semana pasada. Según un estudio de Fundeu, que es la fundación que desarrolla el proyecto del Manual del Español Urgente, que usan los periodistas y lo tenemos en casa algunos frikis también, para aclarar las dudas sobre el idioma e intentar no masacrarlo demasiado cada vez que redactan una noticia a toda prisa. Bueno, según ese manual del